Gusta y me gusta mucho, siempre me ha gustado y que casi nunca hago, que es acampar. Tengo un amigo que de la iglesia americana, él siempre anda solo por allí en los lugares bien lejos a veces, acampando, ¿no? Y es bonito, me gusta acampar porque cuando uno acampa está solo, a veces debajo de un cielo estrellado, ¿no es cierto? Pura estrella, la luna, se escucha el viento que corre, uno puede hacer fuego a veces, ¿no? Se escuchan grillos, pájaros, un montón de cosas, ¿no? Ruidos raros, a veces que hasta lo pueden asustar a uno, pero es bonito. Es bonito estar acampando. Me gusta más cuando hay cerros, me gusta más estar en medio de cerros, aquí no hay casi. De preferencia me gusta estar a la orilla de un río, de un lago. Ahí se escuchan ruidos más bonitos, a la orilla del mar. Aquí sí hay mar y hay lago y hay río, ¿verdad? Nunca lo hemos podido hacer, pero es algo que me gustaría mucho hacer, ¿no? Porque es bonito, porque es especial, especialmente cuando no está nublado. Lo malo que aquí en Houston uno hace planes de aquí a una semana y ya la semana ya está lloviendo. No sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuándo no va a llover, cuándo va a hacer frío, cuándo no va a hacer frío. Entonces, claro, a veces cuesta hacer planes como esos, ¿no? Pero es bonito, es algo que me gusta. Ahora, hoy quiero comenzar hablando de unos pastores que no estaban acampando, pero era parecido lo que estaban haciendo. Estaban en las colinas, estaban en el campo, estaban debajo de las estrellas, quizás había una brisa suave, quizás había un ambiente muy bonito, estaban allí tranquilos, escuchando la brisa, cuidando sus ovejas. Ese era su trabajo, cuidar las ovejas, y estaban contentos cuidándola, quizás era su trabajo, era su vida, de eso vivían, estaban acostumbrados, cuando de pronto lo que escucharon aquellos hombres aquella noche, nunca más lo pudieron olvidar. Y ahora los invito a leer lo que ellos experimentaron. Lucas 2, 8 al 20. Dice, yo sé que pasó Navidad, ¿no es cierto? Pero Jesús nació. Y no nació el 25, no. Jesús nació una vez y nació para siempre. Así que podemos celebrar. ¿No es verdad? Todo el tiempo, todos los días, pues, y hoy día podemos celebrarlo también. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño
acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. ¿Sabe, hermano? Ser un pastor en ese tiempo no era un trabajo fácil. Era difícil, era peligroso, era complicado. Los pastores se quedaban toda la noche cuidando sus ovejitas allí en el campo, y eran lugares donde a veces aparecían bestias salvajes. La Biblia nos habla de que había leones por esos lugares, de que habían osos por esos lugares, había lobos, habían coyotes. No sé si habían coyotes porque los coyotes son mexicanos, parece, ¿no? ¿No? Pero había muchos animales salvajes a los que tenerles miedo. Y no solo eso, habían salteadores también, ¿no? Habían ladrones, había gente que asaltaba. Entonces era peligroso estar en el campo en la noche cuidando ovejas. Era más peligroso cuando estaba solo. Así que lo que hacían los pastores era que se juntaban en grupitos, en la noche sobre todo, cuando traían sus ovejas. Había un lugar, normalmente en los campos habían lugares que les llamaban aprisco o les llamaban también redil. Ese era una especie de, podríamos decir, un corral, pero más que eso, estaba más tapado, más cerrado que un corral, donde metían las ovejas en la noche. Venían todos los pastores y metían sus ovejitas allí en la noche, para protegerlas hemos hablado de eso, ¿verdad? De la fiera, de los lobos, de los ladrones, de todo lo malo que le pudiera pasar. Y era importante estar juntos, estar en grupo, porque así se hacían más fuertes, ¿no? Si venía un león, venía un oso, venía algo así, era más fácil espantarlo cuando había un grupo grande que cuando había un hombre solo. Yo estoy solo delante de un oso, ustedes no van a ver cómo corro de rápido, hermano. ¿No es cierto? Un león, capaz que no alcanzaría a correr y ya lo tiene uno encima, ¿no es verdad? Es peligroso. Pero ellos estaban juntos allí, y cuando llegaba la noche metían sus ovejitas en el redil, en el aprisco, y se sentaban ahí cerca de la puerta para que no entrara nada, y cerca allí dice que velaban en la noche, o sea, hacían guardia, porque de todas formas una fiera tal vez podía saltar, o tal vez algún ladrón podía entrar al redil, ¿no es verdad? Y la puerta, sobre todo, la puerta había que cuidarla, porque por ahí era por donde podían salirse o abrir, o algo malo pudiera pasar. Y en esta ocasión, en los campos alrededor del pueblo de Belén, estaban estos pastores cuidando estas ovejas. Belén estaba cerca de Jerusalén. Y esto es importante. ¿Qué ovejas estaban cuidando allí? ¿Sabe? Es muy posible que las ovejas, es casi seguro, que las ovejas que ellos estaban cuidando en ese lugar eran las mismas ovejas que después iban a ser sacrificadas allá en el templo, ¿no? Normalmente las cuidaban allí, y eso era un trabajo de todo el año, 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Habían algunas ovejas que incluso, no me acuerdo si eran las blancas, que incluso en tiempo de frío, de invierno, había que cuidarlas igual nomás, ¿no? Las otras las tenían más guardaditas, pero esas eran unas ovejas que había que cuidarlas más por algunas razones religiosas que tenían allí, costumbres que tenían en ese tiempo, ¿no? Ahora, lo que no sabían los pastores era lo que estaba pasando en ese momento. Ellos estaban cuidando unas ovejas que iban a ser sacrificadas en el santuario por un sacerdote, y no sabían que esas ovejas eran solo un símbolo, eran solo un tipo, era el antiguo pacto, y ese pacto iba a quedar disuelto, ya no servía.
justo en ese momento, mientras ellos estaban cuidando las ovejas, en un lugarcito de Belén estaba naciendo Jesús. Tiempo después, Juan el Bautista diría: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mientras ellos estaban cuidando corderitos, estaban cuidando ovejitas en el campo, el verdadero cordero, la verdadera oveja estaba naciendo. Estaban justo cuando se dividían los dos pactos, en el mismo momento en que todo iba a cambiar, y no lo sabían. Jesús estaba naciendo. Un hecho portentoso estaba ocurriendo. Ya había nacido el Señor. El Salvador del mundo ya estaba con los hombres. La realidad que prefiguraban los corderos, las ovejas, los sacrificios, ya se podía ver, ya se podía tocar. Lo de antes era solamente un símbolo, era una especie de profecía, algo que se iba a cumplir en el futuro. Pero lo que ahora estaba sucediendo era la realidad. Y entonces vieron un ángel. Yo nunca he visto un ángel, hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel? Pero les puedo decir que de seguro que deben ser seres muy especiales, ¿no? Deben ser seres muy especiales. Normalmente los pintan en los cuadros por allí muy bellos, con alas, muy pacíficos, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando leemos en la Biblia, yo creo que son bellos, pero a veces su apariencia resultaba terrible y causaba miedo. Fíjense que, porque ellos, claro, son bellos, pero son poderosos y son justicieros también. Son instrumentos del Señor para hacer justicia. Y esa noche, hermano, el grupo de valientes pastores que estaban allí para cuidar sus ovejas, para enfrentarse a los lobos, para enfrentarse a los leones, para enfrentarse a los osos y a los ladrones si era necesario, cuando vieron el ángel temblaron de miedo. La noche se llenó de un potente resplandor que rodeó a todo el grupo. ¿Saben, hermano? Me acuerdo, ahora mismo mientras hablaba de esto, me acuerdo una vez que fui con un amigo a visitar un rancho de él. Yo vivía por allá, muy lejos en Ecuador, ¿no? Y estábamos en el rancho y yo me fui a caminar así en la noche y de pronto me vi rodeado de un montón de luces por todos lados, chiquititas. Yo estaba solo y nunca había visto eso y me asusté, ¿no? Después le dije y se reía, dice, eran luciérnagas, ¿no? Pero eran muchas de alrededor mío y me asusté. Pero esto que vieron los ángeles era algo más fuerte todavía, era un resplandor, una luz poderosa, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron mucho miedo. La Biblia dice gran temor. Leamos de nuevo el mensaje del ángel. Lucas 2, versos 10 al 12. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sabe que Adriana tiene un nietecito que ha revolucionado la casa, ¿no? No solo nosotros, sino toda la familia, ¿verdad? No hay nada más bonito que un niñito, un bebito,
¿no es cierto? Chiquititos allí, pero son muy indefensos, ¿no? Y son muy frágiles. Y ahora, hermanos, Jesús era un bebito que estaba envuelto en pañales. Un indefenso bebito. Nunca un hombre había escuchado noticias tan maravillosas como la que escucharon ellos. Ni tampoco era común ver un ángel ni ver el resplandor que ellos vieron. Sin embargo, lo que ellos escucharon superaba por mucho lo que ellos habían visto, ¿verdad que sí? Esa noticia tan preciosa. Por muchos siglos la humanidad había estado soñando, esperando, rogando, suplicando, tal vez algunos fieles, ¿no es cierto?, por el Salvador que el Señor había prometido. Allá en el Génesis, en la creación, más o menos unos 4.000 años antes, cuando el hombre pecó y fue expulsado del Edén, Dios les dijo: en tu simiente, pondré enemistad entre tu simiente y la serpiente. Y la serpiente era el diablo. Y dice: y la serpiente te herirá en el calcañar, pero la simiente aplastará la cabeza de la serpiente, la cabeza del diablo. Había nacido el Salvador del mundo. Había nacido el que iba a aplastar la cabeza del diablo. Había nacido el que iba a derrotar de una vez y para siempre al enemigo. La simiente prometida estaba ahora en Belén, cerquita de ellos. Había llegado el momento. Dios el Padre había mandado a su propio Hijo para salvar a la humanidad perdida. El ángel comenzó diciendo que había nacido el Mesías esperado, el Cristo. Comenzaron diciendo: no temáis, porque tenían miedo. No he venido a darle malas noticias, tengo noticias buenas. Noticias para alegrarse mucho, de mucho gozo. Claro, hermanos, los cristianos debiéramos ser las personas más gozosas del mundo porque tenemos un Salvador. Porque hemos recibido salvación en Cristo. Porque Cristo nos ha salvado. Porque Él murió por nosotros. Porque Él pagó todos nuestros pecados. Yo digo aleluya. No hay mejor noticia que la noticia que los ángeles le dieron a los pastores en aquella ocasión. Os ha nacido un Salvador y nació cerquita de aquí, en Belén. Vayan a verlo. Es un bebito, está envuelto en pañales, está acostadito en un pesebre. Lo que no le dijeron los ángeles es que ese bebito era Dios Hijo, el soberano del universo, el mismo que adoraban los ángeles, el poderoso Dios que había creado todo lo que existe. Había tomado nuestra naturaleza, se había hecho hombre y había nacido como cualquier otro ser humano. Aleluya. Ahora, el Dios Todopoderoso estaba acostado, envuelto en pañales, en un humilde pesebre, en un lugar donde comían los animales. El Dios eterno era un pequeño e indefenso bebito.
Yo no sé por qué, pero parece ser que el Señor tiene cierta preferencia hacia los pastores de ovejas, ¿verdad? En la Biblia al menos, ¿no? Moisés estuvo pastoreando ovejas y fue el líder más importante en la historia de Israel, ¿no? David, el rey más grande que tuvo Israel, fue pastor de ovejas. Y cuando el Señor tuvo que comunicarle a alguien que había nacido, el Hijo de Dios, que había venido Jesús, que el Mesías estaba acá, que el Salvador estaba con nosotros, Él se comunicó con los pastores. Gente sencilla, no muy educada, no gente de poder, no gente que pudiera darle mucho renombre al Señor. Interesante. Interesante, hermano. Por alguna razón el Todopoderoso prefiere a veces a la gente más sencilla, a la gente más humilde, para adelantar su obra. Los apóstoles eran pescadores, ¿verdad? La Biblia menciona muchos casos así. Tal vez sea para que ningún hombre se gloríe, para que nadie diga, porque yo soy grande, por eso el Señor hizo esto. Dios pasó por alto al Sanedrín. Sanedrín eran todos los sacerdotes y los ancianos de Israel, los que gobernaban a Israel. El Señor los pasó por alto. Pasó por alto a los sacerdotes, a los escribas, a los maestros religiosos de Israel. El Señor pasó por alto a los hombres más importantes, a los más grandes, a los más poderosos, a los más famosos. Y envió a un ángel con el mensaje más bello que jamás se haya escuchado para que se lo comunicara a unos humildes pastores de ovejas. Pero esto no era todo, hermanos. De pronto ocurrió algo todavía más asombroso. No solo un ángel, sino que una multitud de ángeles se aparecieron. ¿Cuánto es una multitud? Estoy seguro que no son 5, ni son 10, ni son 20. Multitud me suena a 100 o me suena a un número, pero bien grande. Muchos ángeles. Lucas 2, verso 13. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La noche ahora fue iluminada por una multitud de ángeles. Un grupo de ángeles bastante grande. No sabemos exactamente cuántos eran, pero ellos estaban gozosos y adoraban a Dios. Era un coro, un coro angelical. Un coro de ángeles. Saben, hermano, me gustan las palabras del coro. Yo no sé si lo estaban hablando nomás o estaban cantando, si era con música o no. Normalmente los coros son con música. Solo sé que la Biblia me dice que ellos estaban adorando a Dios. Muchas veces, hermano, los ángeles son mostrados alabando a Dios. Parece que esto es lo que más les gusta hacer. Siempre están haciendo eso. Parece que esto les causa deleite. ¿Sabe? Alguna vez escuché, hermano, que la atmósfera del cielo, lo que llena el cielo por todas partes, es la alabanza. Allá se respira alabanza.
¿no? La alabanza y la adoración están por todos lados. Y eso debiéramos respirar nosotros. Mientras más cerca estemos de nuestro Dios, más alabanza y más adoración habrá en nuestros corazones. Mientras más tiempo dediquemos a la oración, ¿verdad que sí? Hermanos, necesitamos dedicar tiempo a estar con Dios. No hay nada en esta tierra que sea tan importante que nos impida orar. Debiéramos dedicar más tiempo a la oración. Estoy seguro que estos ángeles olían a santidad. Creo que ellos tenían 1000 razones para sentirte orgulloso o para querer llamar la atención hacia sí mismos. Pero eso nunca sucede entre los ángeles de Dios, hermanos. Ellos siempre quieren dirigir toda la alabanza y toda la gloria y toda la adoración a Dios. Ojalá fuéramos nosotros iguales. Claro. Eso es el canto cristiano, canto de alabanza, de adoración, donde Dios es el centro, Dios está en el trono, y yo lo alabo, y yo lo adoro, y yo me postro, y yo le canto a mi Dios. Yo desaparezco. Él es el importante. Él es el importante. Darle gloria a Dios. Solo Él debe ser exaltado. El hombre debe esconderse detrás del Señor. Solo Dios es digno de adoración y de toda gloria. Y entonces los ángeles dicen, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sabe, en muchos países, yo recuerdo en muchas ocasiones que para Navidad, cuando había una guerra, a veces paraban la guerra en Navidad, no sé si lo hacen ahora, pero en algunas ocasiones yo escuché de casos en que pararon guerras cuando había Navidad, para que hubiera paz. Aunque la verdad, estos ángeles estaban hablando de la paz entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Esa es la paz que el Señor trae. Esa paz del hombre que era enemigo de Dios y que el Señor viene a reconciliarnos con Dios. Antes era imposible para nosotros acercarnos al Señor porque éramos sus enemigos. Pero ahora, por la misericordia, por el amor, por la bondad de Dios, porque Jesús pagó nuestros pecados, nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Paz. Paz con Dios. La paz mundial será solo el resultado final de esta paz interna que el Señor quiere darnos. Esta es la paz que debiéramos buscar. Y de esta es la paz que debiéramos predicar en Navidad. Debiéramos celebrar. Sí, celebremos. Amén. Celebremos al Señor. ¿Acaso hay algo más grande para celebrar que celebrar el que Jesús viniera a la tierra, hermanos? No creo. Jesús es eterno. Él no tuvo principio de días. Hay una cosa que hay que dejar claro, ¿eh? Navidad no puede ser el cumpleaños de Jesús. Porque Jesús solo vino a tomar forma de hombre, vino a hacerse hombre, a nacer como un hombre, pero Jesús ya existía. Jesús es eterno. Jesús siempre existió. Jesús siempre existirá. Él es Dios. Solamente vino a hacerse hombre, ¿no es cierto? A nacer como un hombre. Como nosotros. No tenemos la fecha, no importa mucho eso. Lo importante es que podamos alabarlo. La mayoría del mundo cristiano ha escogido esta fecha para celebrar el día en que Él se hizo hombre. Y bueno, celebrémoslo. Es bonito ver que gran parte de nuestro mundo se une para celebrar el día de su nacimiento. Amén. Pero es triste, ya lo dijimos la semana pasada, la forma como la gente celebra este día. ¿Verdad?
Más que celebrar el nacimiento de Jesús, lo que se hace parece una celebración a la vanidad. La gente vive alrededor de regalos, alrededor de vidrieras, de compras, desesperado por comprar esto otro, y de lo que menos se habla a veces es de Jesús, ¿no? Y estoy hablando incluso en los hogares cristianos, ¿verdad? Y hasta a veces nos enojamos si no recibimos regalo de Navidad. Hermanos, y para muchos ese día es el día en que viene un carro volador que está piloteado por un gordo de barba, ¿no es cierto?, vestiduras rojas, con unos renos mágicos que pueden volar y unos duendes que son sus ayudantes. ¿Sabía que todo eso es paganismo, hermano? En serio, esas cosas sí son paganas. Eso sí promueve la magia y todas esas cosas. Nosotros debiéramos alejarnos de eso, sí. No de Cristo, no de celebrar al Señor, pero de las costumbres del mundo sí. De las costumbres del mundo sí debiéramos alejarnos. El hombre ha convertido este día, ¿no es cierto?, que según se dice es para celebrar el nacimiento de Jesús, pero realmente se celebra a sí mismo. Jesús es olvidado en ese día y la celebración se transforma en cualquier cosa, pero no debiera ser así, ¿no es cierto? Nosotros debiéramos celebrar al Señor todos los días de nuestra vida, y especialmente si hay un día como la Navidad que se dedica para celebrar al Señor. Es verdad, la Biblia no lo dice que hay que celebrar Navidad, pero eso no te impide celebrarla, ¿no? Porque celebramos que Jesús vino, que Jesús se hizo hombre, que era Dios y Dios vino a tomar la forma de un hombre para salvarnos. Ahora, si celebramos eso, ¿qué es lo que hace ustedes, hermano? Supongamos vamos a celebrar el cumpleaños, por así decirlo, de Israel. ¿Haremos algo que agrade a Israel? ¿O no? ¿Verdad? ¿Haremos la celebración para agradar a la persona que estamos celebrando? Si estamos celebrando que Jesús haya venido a la tierra, todo lo que debiéramos hacer debiera ser para agradar al Señor, para adorarlo a Él, para alabarlo a Él, para entronizarlo a Él en nuestra vida, en la fiesta, en todo momento. Jesús, estamos celebrando, hermano, que Él se hizo hombre, que vino a ser parte de la familia humana, que Él vivió como un hombre y que fue tentado en todo y que nos dejó ejemplo de cómo debiéramos vivir. Debiéramos también celebrar que Él vino a salvarnos y que Él nos salvó, que Él murió en la cruz por nosotros. Hermanos, celebramos que Él subió al cielo, celebramos que Él va a regresar. La Navidad es un gran momento para dar gloria a Dios en las alturas. Para regalarle algo así, para regalarle, mejor dicho, si podemos, algo, quizás a alguien que nunca nos podrá regalar nada de vuelta. ¿No es cierto? Mucha gente muy pobre que podríamos regalarle. Sería lindo, una buena costumbre, una buena idea. Tal vez también no quiere decir que no nos podemos regalar cosas entre nosotros, pero recordemos que la Navidad no se trata de eso. No eres tú lo importante en Navidad. No son los niños lo importante. Son bonitos, démosle alegría a los niños, pero eso no es lo importante. Lo importante en Navidad, el centro de la Navidad, es Jesús. No nos olvidemos de Jesús. Hermanos, es un buen momento Navidad para presentarles a Cristo, al pecador que vive condenado, y llevar paz a los corazones atribulados.
Vamos a leer los últimos 6 versículos. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María aguardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que se habían oído y visto, como se les había dicho. No sé qué habría hecho usted, hermano, si hubiesen venido unos ángeles y le hubiesen dicho lo que dijeron. Yo creo que los pastores hicieron lo mismo que yo haría. Si me cuentan algo así, voy corriendo, ¿no? ¿Qué es esto que ha pasado? Quiero saberlo, Y ellos hicieron eso. Corrieron a mirar. Era una noche especial. Los pastores, hermanos, se olvidaron de sus ovejas. Se olvidaron de los peligros del camino. Se olvidaron que había bandas de asaltantes, se olvidaron de las fieras sangrientas que podían atacarlos en el camino o que podían atacar a las ovejas. Ellos podían perder las ovejas, podían perder el trabajo, pero ellos no podían perder esta oportunidad de ver al Salvador que había nacido. Y dejándolo todo, se fueron a Belén. Y tal como lo habían contado los ángeles, encontraron al niño que había nacido acostadito en un pesebre. María, ¿cómo estás, María? ¿No es cierto? Verla, María, allí y decirle: ¿qué estás pensando, María? ¿Qué piensas tú de esto que acaba de ocurrir, María? ¿Sabes quién es ese niño? ¿Tienes idea de lo que del milagro que está pasando en este momento, María? ¿Tienes idea de lo que está ocurriendo en este momento? ¿Sabes quién es ese niño precioso que ha nacido? María no tenía idea a lo mejor de todo. Es verdad, Dios le había dicho que el niño que iba a nacer era un niño especial, era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Pero de todas formas lo que estaba ocurriendo era asombroso. Capaz que el entendimiento humano no era capaz de entender todo lo que allí pasaba, todo lo que allí estaba ocurriendo. No existía en toda la tierra un lugar que fuera digno de recibir a Jesús. ¿Saben, hermano, que los más bellos palacios y las más hermosas habitaciones de la tierra no eran dignas de recibirlo? No eran. Pero Él nació en un humilde pesebre. Y este pesebre es también una ilustración. Este pesebre es como un símbolo también. Fíjese que cuando el pecador que tiene una vida de pecado sucia, el pecador que ha vivido su vida en pecado, en maldad, que está contaminado por el pecado, que ha llegado a ser incluso despreciable, cuando ese pecador se arrepiente, en una forma simbólica, podríamos decir, se transforma en un pesebre. Porque en ese momento el Espíritu Santo engendra nueva vida en él. Y Jesús llega a vivir en esa persona por medio de su Espíritu. Es como si Jesús naciera en ese momento para él. En un sentido, hermano, yo diría que hay millones de personas para los cuales Jesús no ha nacido porque nunca lo han recibido y nunca tendrán salvación si no se arrepienten y si no vienen a Cristo.
Cuando un nuevo ser nace en la tierra hay gozo. Y cada vez, hermano, que alguien se convierte, nace un nuevo ser espiritual también. Hay gozo en el cielo. Y la vida de Jesús, por medio de su Espíritu, viene a nuestro ser y nos hace nuevas criaturas. Un nuevo ser comienza a vivir dentro de nosotros. Amén. Los pastores vinieron, contaron todo, les dijeron a todos lo que había pasado. Belén era la ciudad de donde procedía José y seguramente yo creo que habían familias de José allí. Cuando ustedes van a su pueblo en México, hay familias de ustedes. Pienso que María también era de allí, no estoy seguro, pero pienso que sí. Y entonces, bueno, también había familia de María. Había bastante gente allí. Siempre que nace un bebito, todos quieren verlo, ¿cierto? Sobre todo las mujeres y los niños, allí estaban. Había muchos alrededor quizás, pero no estaban allí por casualidad. Ellos tenían que escuchar el testimonio de esos pastores. Tenían que saber que ese niño era un niño especial. Isaías me dice que Jesús no tenía parecer en él, no era alguien muy especial, físicamente era como cualquier ser humano, pero estoy seguro que Jesús tenía algo especial, hermano. Debe haber sido un bebito maravilloso. Nada más de verlo, debe haber sido algo especial. El grupo que estaba reunido estaba allí porque Dios lo había querido. No era una casualidad. Estaban allí porque Dios quería que escucharan a los pastores. Estaban allí porque ellos también tenían que transmitir la noticia a otras personas después. Y estaban allí para escucharlo y ahora eran responsables de lo que habían escuchado y eran responsables de comunicarlo a otras personas. Estaban maravillados por las palabras de los pastores. Y eso me muestra que el Espíritu Santo estaba con aquellos hombres. Hermano, si tú has recibido el mensaje del Evangelio, si tú has recibido salvación, si Jesús ha nacido para ti, perdóname que lo diga así, yo sé que Jesús nació una sola vez, pero si no has recibido a Cristo, entonces es como si Jesús nunca hubiese nacido para ti. Hermanos, si eso ha pasado en ti, entonces tienes el deber, la obligación de predicar el Evangelio. Tienes un tesoro que tienes que comunicarle al mundo. ¿No te das cuenta la riqueza tan grande que Dios ha puesto en tus manos? Los pastores no se habían preparado en una escuela, no habían hecho ningún estudio teológico, porque el éxito de la obra no depende del hombre. Es bueno estudiar si es necesario, ¿verdad? Si se puede, pero el éxito depende de ser escogido por Dios, de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro trabajo no es convertir a nadie, es el Espíritu el que convierte. Nosotros tenemos que compartir, tenemos que hacerlo. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, somos bendecidos. Estoy seguro que aquellos que escucharon a los pastores fueron bendecidos. Claro que sí. Tienen que haber sido bendecidos. ¡Wow! Saber que ese niño era un niño especial, que era el Salvador del mundo, que era el que venía a cumplir, a llenar todas esas promesas del Señor. Saber que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con nosotros era una noticia especial. Era un maravilloso. Era un privilegio. Recibir esa noticia, escuchar lo que pasó allí, seguramente era una bendición. Pero estoy seguro que los que más fueron bendecidos con eso
fueron aquellos que cumplieron y obedecieron al Señor, dando la noticia de lo que habían visto. ¿No es cierto? El mundo necesita que usted le diga: Jesús nació. Hay un Salvador. Eres pecador, estás perdido, estás condenado, sí. Tú no te puedes salvar tú mismo, sí. Pero Cristo vino a salvarte. Cristo vino a dar su vida por ti. Cristo vino a rescatarte, a sacarte del hoyo. Cristo vino a darte vida eterna. Cristo vino a darte una nueva vida, a restablecer la comunión entre ti y Dios. Cristo vino a abrir las puertas que estaban cerradas. Cristo vino a hacer el camino por el cual tú puedes ir al Padre. Y tú y yo lo sabemos. Y no podemos ser tan egoístas como para quedarnos callados. Tenemos que comunicarlo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios en las alturas. Cristo vino, es tiempo de adorarlo, es tiempo de cantarle, es tiempo de elevar nuestras voces al Señor. Vamos a terminar con un canto.